En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Hola, estamos iniciando la grabación de una serie de videos de enseñanzas bíblicas y hoy partiremos con el tema la revelación, lo que es tan importante para nuestra comprensión de la palabra de Dios. Quisiera comenzar destacando algunos textos en la Escritura, en 1 Corintios, capítulo 2. El primer versículo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo está aquí hablándonos de que no fue por su elocuencia o por su conocimiento que compartió o predicó a los corintios. Después dice también en el versículo 4 y 5 lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que no fue con argumentación propia, no fue con sofismas, sino más bien con el respaldo del Espíritu Santo, el poder de Dios respaldando a su predicación. Y también podemos ver que en consecuencia en el versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que sea la fe fundada en el poder de Dios, en la palabra de Dios, evidentemente no podemos estar usando recursos o conocimiento simplemente natural o humano o conocimiento intelectual, sino que la fe necesariamente ella descansa en la palabra revelada de Dios. También podemos considerar el versículo 7 que dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y como es un misterio, necesita ser revelado, necesita ser manifestado sobrenaturalmente. Lo que deja en evidencia que no son por recursos humanos, no es por la capacidad humana que nosotros podemos adquirir o llegar al conocimiento de la verdad. Y también en conclusión, sigue diciendo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos reveló por su Espíritu. Y esos textos dejan una vez más en evidencia la insuficiencia, la incapacidad humana para llegar al conocimiento de la verdad. También podemos ver que dentro del entendimiento de las Escrituras, el Espíritu Santo que se reveló al apóstol Pablo, nosotros tenemos exactamente esta misma dependencia del Espíritu, la que tuvo el apóstol Pablo. Hoy día es muy común escuchar que personas van a dedo en la revelación del apóstol. La revelación que él tuvo no es suficiente para mí. Yo necesito que el mismo Espíritu que le habló a él también pueda hablarme a mí, para que pueda tener exactamente la misma experiencia, que pueda haber la misma transformación. También en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, tenemos un texto muy emblemático con respecto al tema de la revelación. Entiendo que para muchas personas es algo incomprensible, porque cuando hablamos de revelación te presentan la Biblia completa diciendo aquí está toda la revelación. No deja de ser verdad. Pero el Espíritu de Dios sigue en movimiento, Él sigue en acción, Él sigue trabajando, Él sigue tratando con nosotros.
revelando aquello que fue revelado ya a estos hombres de Dios que escribieron la Escritura. Y hoy el Espíritu Santo sigue manifestándose y revelándose también a nosotros, ¿no? En Efesios capítulo 1 dice que Pablo oraba para que los efesios recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y dice, alumbrando los ojos del entendimiento, para que supieran la esperanza a cual fueron llamados. Espíritu de sabiduría. Cuando pensamos en esto, estamos hablando de los misterios de Dios que necesitan ser desencadenados, más sobrenaturalmente, para que puedan llegar a nosotros el conocimiento del misterio. Esos misterios que son inalcanzables humanamente. Espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Si Cristo no se revela, si Cristo no se manifiesta, no hay forma humana de que alguien pueda conocerlo. De la misma forma se trata la Escritura. Si la Escritura no es manifestada, si la Escritura no es resplandecida en nosotros, no hay manera de conocer, a no ser intelectualmente. No existe otra manera. Y esta es la oración que nosotros debemos hacer permanentemente. Pedir a Dios sin cesar que nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo, abriendo nuestro entendimiento para la comprensión de la palabra de Dios. Es interesante también, a modo de referencia, pensar que cuando Juan recibió por encargo de Cristo las cartas escritas a las 7 iglesias del Apocalipsis, es interesante que cada una de las cartas terminan el mensaje de Juan diciendo lo siguiente: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante pensar si alguien no tiene oído para oír. La lógica nos dice que todos tienen oídos para oír. Pero en realidad el texto nos está diciendo aquel a quien le fue concedido por Dios, por acción del Espíritu, entender lo que Dios está diciendo en medio de su palabra, ¿no? También en Gálatas encontramos otro testimonio interesante, maravilloso del apóstol Pablo. En el capítulo 1, versículos 11 y 12, él dice que el evangelio que él recibió, no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió por revelación del propio Jesucristo. Y si hablamos de un tema tan importante como el Evangelio de Jesucristo, ninguno de nosotros que nos consideramos hijos de Dios tenemos la opción de conocer o de tener o de predicar este Evangelio simplemente porque nosotros conseguimos, porque nosotros estudiamos, porque nosotros pesquisamos y llegamos al entendimiento del Evangelio por nuestra propia capacidad, sino que también debemos dar el mismo testimonio que da el apóstol Pablo con respecto a eso, al decir que el Evangelio que recibió, lo recibió por revelación del propio Cristo, por medio del Espíritu de Cristo. Si somos cristianos, el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, ese Espíritu nos revelará esto que es humanamente inalcanzable. Por lo tanto, como cristianos necesitamos la manifestación, necesitamos la revelación, necesitamos la iluminación de Dios en nuestras vidas. Es Dios nos alcanzando con su verdad. No se trata de buscar a Dios, no se trata de alcanzar a Dios. Yo entiendo que es muy común escuchar ese tipo de expresión. Hermano, necesitas buscar a Dios, necesitas buscar más al Señor. Pero en realidad, esto no le hace justicia a la verdad bíblica, porque la Biblia nos aclara en forma repetida de que si Dios no se manifiesta, si la verdad no nos alcanza, no hay forma que nosotros podamos alcanzarla. Hay un lenguaje que nosotros usamos con mucha frecuencia en el ministerio. Decimos que el Evangelio, él tiene vida propia.
Porque el Evangelio es el propio Cristo, el Cristo que fue muerto y ha resucitado, y Él tiene vida propia. El Evangelio es el que avanza y que conquista. La palabra de Dios es la que avanza y conquista los corazones, los espíritus de los hombres. Y no son los hombres que alcanzan a Cristo, no son los hombres que alcanzan lo sobrenatural de Dios. Y ese es el entendimiento que tenemos de la Escritura. Y debemos entender que siempre será así. Si Dios no hablar, si Dios no decide se manifestar, no hay manera en que nosotros podamos ver, no hay manera de que podamos oírlo verdaderamente. Hay algún otro elemento, un otro tema que estaremos hablando más adelante, que habla del criterio y también de la oportunidad y del momento establecido por Dios para poder manifestarse. Es un tema de igual importancia que el tema de la revelación, porque Dios no solamente hace lo que Él debe hacer o lo que Él quiere hacer, Él no solamente habla cuando quiere hablar o lo que quiere hablar, pero Él determina el momento en que debe hablar. Él determina, como lo ha hecho siempre en la Escritura, lo vemos. Dios ha determinado los momentos para se manifestar. Él ha determinado los momentos de cada evento importante que tiene que ver con la relación del cielo con la humanidad. Entonces los tiempos también están en la mano de Dios y va a ser algo importante, va a ser un tema importante en el cual debemos considerar juntamente con la revelación, para entender cómo Dios hace para llegar a nosotros con su verdad. Así podemos concluir que toda metodología humana, toda forma humana de querer conocer a Dios o de conocer la verdad divina, la Escritura, siempre serán estériles, siempre serán carnales. Desde el momento en que nos convertimos, Dios utiliza exactamente esta misma forma. Él decide el tiempo, el momento. Él decide lo que va a hablarnos a nosotros. Y eso no solamente acontece en el momento de la conversión de una persona. Esto llega a ser la norma de vida en un cristiano. Toda su vida, toda su relación, toda su comunión con Dios está basada justamente en este mismo formato. Dios decide hablar cuando quiere hablarnos. Por tanto, es tan importante nuestra intimidad, nuestra comunión con Él, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, viene a confirmarnos eso que estamos hablando, al decir que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es el conocimiento, la revelación es el conocimiento verdadero. Es el conocimiento que va a traer juntamente con ello la fe que viene de Dios como un don a nuestros corazones. Y que nos permitirá creer con una fe que procede de Dios, no una fe mística, una fe popular, conocida como todos sabemos que existe hoy día. Sino con una fe verdadera podremos creer una revelación, un conocimiento verdadero. Lo vamos a recibir y este conocimiento se va a encarnar en la persona que cree. Y consecuentemente va a traer la transformación necesaria. Ahí es donde vemos la palabra de Dios cobrando vida en el ser humano. Dios no tiene problema en darse a entender. Tal vez usted, como yo, hemos escuchado personas diciendo lo siguiente: ¿qué será que Dios está intentando hablarme? ¿O qué será que Dios está tratando de decirme? Queridos, Dios nunca intenta hablar.
Dios nunca tratará de decir cosa alguna. Cuando Dios quiere hablar, Él le hablará. Y la persona o el ser que necesita oír a Dios oirá plenamente, entenderá plenamente lo que Dios quiere decir. Dios no tiene problema de comunicación. Siempre, de alguna manera, en forma errónea, hemos entendido de que parece que existe un tipo de sociedad, un tipo de complicidad, o como si Dios camina 80% de su comunicación con nosotros y nosotros tenemos que poner nuestro 20%. O que Dios camina su 50% y habla de manera incomprensible para que nosotros nos esforcemos para poder entender lo que Él está diciendo. Queridos, esto no existe. Estos son planteamientos netamente humanos. Son creencias falsas con respecto a la manera que Dios se comunica con nosotros. Yo no puedo dejar de mencionar que en el libro de Números, capítulo 22, en el versículo 28, encontramos un caso jocoso, un caso interesante, curioso, donde Dios hizo hablar a un asno. Dios hizo a un asno hablar. La pregunta es, ¿sería un asno muy inteligente? Claro que no. Sería ridículo pensar esto. Dios no depende del receptor para darse a entender. Yo acostumbro decir que si Dios quiere comunicarse con una mosca, téngalo por seguro que la mosca comprenderá perfectamente lo que Dios quiere decir. No tiene que ver con nuestra capacidad, no tiene que ver con nuestra suficiencia, tiene que ver con Él mismo, con el propio Dios. El Evangelio, queridos, es la clave dada por Dios para abrir las compuertas de la eternidad. Porque nunca tendremos cosa alguna de parte de Dios si no es por medio de Jesucristo. Y también en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, nos dice que Cristo, Él es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir? Que Cristo, Él es quien da sentido, da significado. Cristo es el que da vida a la razón divina, a la palabra de Dios. Él es el que da sentido a lo que tenemos en las Escrituras. Muchos pueden decirnos que han leído, han estudiado la Biblia, o han leído la Biblia 5 o 10 veces, pero curiosamente muchos siguen en la misma ceguera espiritual de siempre, sin entendimiento. Porque de alguna manera han sido enseñados de que requiere esfuerzo, requiere estudio, requiere dedicación, lo que es importante, la dedicación. No estoy desmereciendo la importancia de estudiar la Escritura, de investigar. No, pero no podemos depender de esto para llegar al conocimiento de la verdad, sino que para que la luz de la verdad resplandezca, es necesario que Dios hable, es necesario que Él se manifieste, es necesario que Él resplandezca en nosotros. Sin esta revelación, si Dios no habla en su tiempo, la única opción que nosotros tendremos, o que la humanidad tendrá, es un cristianismo netamente humanista. Y cuando esto acontece, cosa que no esté pasando, la verdad es algo que está sucediendo en nuestros tiempos, en diferentes países, en diferentes culturas. Un evangelio humanista. Y queridos, podemos afirmar con toda responsabilidad que un evangelio humanista dejó de ser evangelio. No es evangelio. No es palabra que transforma vidas. No es palabra que impacta el corazón del hombre. El evangelio humanista ha hecho una interpretación en nuestros días acomodada a la necesidad del hombre. Lamentablemente, esta es la realidad.
Por esto este mensaje, la comprensión bíblica de lo que la Biblia dice que es la revelación, y que es Dios que se manifiesta, y que Dios habla en su tiempo en la vida de cada uno, conforme a su propósito, es determinante. Entender eso es determinante para todos nosotros. Y para concluir, queridos, siempre en nuestra oración, lo estoy repitiendo, siempre en nuestra oración, debemos pedir a Dios con todo corazón, con toda sinceridad, espíritu de sabiduría y de revelación, y que Dios hable a nuestras vidas en su tiempo. Y que por mientras, que Dios te bendiga mucho. Y hasta el próximo tema que estaremos compartiendo. Un abrazo a todos.